Muy buenas noches, hermanos. Queremos dar hoy la bienvenida a nuestro hermano Henry Paez, a quien agradecemos sinceramente por apartar este tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios. Apreciamos mucho su participación. Quería mostrarles algo. Si ustedes me dan un momentito, que no se prende acá. Que por algo mi micrófono se apaga a veces, pero ese es el puesto de avanzada que nosotros podemos ver allá en Colombia, donde Henry puede gozar con las personas que están al lado de ellos. So, es un, yo creo que le dice es un lugar de avanzada en Colombia, donde se brinda ayuda, orientación a personas que atraviesan por problemas de salud, mostrando el amor de Cristo de manera práctica. Nuestro deseo hoy es aprender juntos con un espíritu humilde, dejando que la Biblia sea la única guía para nosotros y permitiendo que Dios nos enseñe por medio de su palabra. Y compartí algo con ustedes para que ustedes puedan gozarse como yo me gocé mirando esto. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan 1:2. Que el Señor nos guíe y nos dé entendimiento en este estudio. El tema de hoy, la justicia de Dios hecha carne. Tenemos nuevamente a nuestro querido hermano Henry Paez. ¿Cómo estás, Henry? Empezamos con una oración. Hola, hermana Brenda, ¿cómo estás? Yo estoy bien, gracias al Señor. Amén. Amén. Entonces, ¿te parece que oramos? Claro que sí, vamos a orar. Amén. Oremos. Padre misericordioso, estamos esta tarde en tu misma presencia, suplicándote, Señor, que unjas nuestros labios para que podamos exponer tu palabra, no con nuestros criterios, no con nuestra sabiduría humana, que es necia, sino con la sabiduría que procede de lo alto. Amén. Bendice a Brenda, bendíceme a mí y bendice a cada una de las personas que van a escuchar este tema para que podamos ser edificados en tu Hijo Jesucristo. Amén. Lo rogamos en tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Bueno, yo estoy contenta ahora de poder estudiar con Henry, especialmente lo que es todo relacionado a la justificación por la fe. Y vámonos con la primera pregunta. ¿Qué es la justicia de Dios y cómo se recibe? La justicia de Bueno, Dios como concepto bíblico en realidad, vivida en el creyente. ¿Cómo se bueno, recibe? hay un texto bíblico que yo creería que resumiríamos casi que toda la charla que vamos a tener, Brenda, con ese pasaje, porque normalmente hay un concepto interesante, ¿no? El concepto es que las personas creen que entender la justicia de Dios es entender el mensaje como tal, es decir, esa verdad que se expresa teóricamente. Entonces, a veces decimos, es que esta persona no entiende la justicia de Cristo, la justicia de Dios o la justificación por fe. Y estamos hablando de un concepto teológico, pero la escritura va mucho más allá. Que como la escritura explica lo que es la justicia de Dios, es totalmente diferente. Mira lo que dice en el libro de Jeremías, capítulo 23 y el versículo 5. Jeremías 23:5.
bien interesante este pasaje, porque pasamos de ver la justicia de Dios como un mensaje teológico, que claro, inicialmente lo recibimos de esa manera, porque la verdad se recibe primero con la teología, es decir, una verdad intelectual. Tú recibes la verdad del sábado primero como una verdad intelectual, pero luego esa verdad intelectual tiene que convertirse en una observancia, y no solamente en una observancia que produce delicia, como dice el Wow. profeta Isaías. Entonces, escuchamos hablar de la justicia de Dios y siempre lo asimilamos como un mensaje. Es más, leemos en el Espíritu de Profecía que dice, por ejemplo, pasajes como este que hay en Alza tus ojos, dice, nuestras iglesias mueren por falta de la justicia de Cristo. Y entonces asimilamos que las iglesias están muriendo por lo intelectual. Y claro, como te digo, todo empieza por lo intelectual. Pero ahora mira cómo define de manera hermosa la justicia de Dios Jeremías capítulo 23 versículos 5 y 6. Vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso, y escucha esto, y actuará conforme al derecho y a la justicia en la tierra. Aquí está hablando de Jesús y está hablando del actuar de Jesús en justicia de Dios, es decir, viviendo para reproducir la justicia de su Padre como persona en la tierra, Mm. siendo adolescente, siendo hombre, como hablábamos alguna vez, como carpintero, luego como misionero, como evangelista, revelando esta justicia. Pero luego dice, será dichoso y actuará conforme al derecho y a la justicia en la tierra. Y luego me habla de salvación, verso 6. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Ahora escucha esto. Y este será su nombre con el cual lo llamarán Jehová, justicia nuestra. Entonces, nota que aquí pasamos de ver la justicia de Dios como un mensaje intelectual de conocimiento y me remite a decirme Jeremías 23:6 que la justicia de Dios es una persona. Jehová, este será el nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Es decir, Jesús, la justicia de Dios hecha carne. La justicia de Dios hecha carne. Wow. So, ¿En qué piensas? so que sin la justicia de Dios nosotros um, no podríamos hacerlo solos. Entonces, Él viene a ser carne para ser como nosotros, para ayudarnos, porque si no Claro, pecamos. claro, claro. Es que la cuestión es que Jesús no es justicia de Dios revelada al pecador solamente en la cruz del Calvario. Mm. Jesús es justicia de Dios hecha carne, revelada al pecador en su vida, porque sin su vida no hay cruz. Es decir, si tú no puedes ver la justicia del Padre revelada en la vida diaria de su Hijo, no la vas a poder ver en la cruz del Calvario. Porque antes de revelarse la justicia de Dios en la cruz, muriendo por mis pecados, perdonando mis pecados e imputándome su justicia,
antes de ser justicia en la cruz, fue justicia caminando por las calles de Jerusalén, Ah, por Judea. ¿Ves? Porque sin esa justicia es imposible que el pecador tenga un ejemplo a seguir. O sea, que era necesario que la justicia del Padre se revelara en su Hijo, en su vida, para que nosotros podamos decir, hay un ejemplo a seguir. Lo que sucedió en el Calvario fue la síntesis de toda su vida. so, like Cristo mismo viviendo en lugar del pecador. Claro, claro, porque eso, mira, Brenda, eso es lo que nuestro bondadoso Padre Celestial iba a refutarle al mundo y al enemigo en esta tierra, porque Satanás, dice el deseado de todas las gentes, que por siglos y siglos sin fin estuvo diciendo que no se podía guardar la ley, que no había alguien que en esta tierra pudiese creer de manera auténtica en cada palabra que sale de la boca de Dios. Ahora tiene que venir el Hijo y como dice Jeremías 23:5, actuará conforme al derecho y a la justicia. Es decir, que el Hijo tenía que venir no a manifestar la justicia como una expresión intelectual y teológica, sino como una expresión práctica en la vida. Eso iba a desvirtuar todas las mentiras del diablo, Brenda. Te pongo un ejemplo, solo por nombrarlo. El Señor le dice en Génesis 12 a Abraham, porque Abraham le pide al Señor, Señor, no tengo hijos, y el que me va a heredar es este Eliezer, mi siervo. Y el Señor le dice, mira al cielo y cuenta las estrellas. Mm, Y si las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Y le hace la promesa de un hijo de su propia carne. Sale la palabra de la boca de Dios, sale la palabra, porque recuerda que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sale la palabra del Señor. Ahora Abraham necesita recibir esa palabra, creer en esa palabra, confiar en esa palabra y esperar en esa palabra, depender de esa palabra. wow. Y inicialmente pasó, pero después llegó su esposa Ujú. y le dijo, no, esa palabra tal vez sí se cumpla, pero no se va a cumplir en mí, yo estoy muy viejita. Así que vamos a hacer que esa palabra se cumpla en mi sierva. Tómala por mujer y engendre en ella un hijo. ¿Y qué pasó con Abraham y su fe? Y la palabra que salió de la boca del Señor se le olvidó. Y ahora escuchó no la palabra que salió de la boca de Dios y confió en esa promesa, sino que escuchó la palabra de su esposa. Mm, Y Satanás se rió mm, del siervo de Dios. Y eso le costó a Abraham que después tuvo que expulsar a su hijo con la mamá y separarse de él. ujú. Pero el tema acá es que aún Abraham, al que se le llama el padre de la fe, no vivió de toda palabra que sale de la boca Wow. de Dios. Jesús sí vivió de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús fue la expresión de la justicia revelada en carne. ¿Entiendes eso? So, es como tú dices, Jeremías 23, so fue como una justicia personal, una justicia encarnada, una justicia viviente, como tú dices, como caminando. Eso es lo que Claro. nosotros necesitamos, ¿no? Es la justicia, es la justicia revelada en dos pies, dos brazos, un cerebro que vivía solo para su padre. Y es más.
Es la justicia revelada que obedece toda palabra que sale de la boca de Dios, pero que obedece con deleite, con gozo. Es decir, para Jesús no era una carga obedecer, para Jesús era un gozo obedecer, era una satisfacción. ¿Sabes por qué? Amaba a su padre más que su propia vida. Mm. Amaba a su padre por encima de todo entendimiento humano. Y lo único que quería es que el nombre de su padre fuese vindicado en esta tierra. Jesús vino para vindicar el nombre de su padre y tenía que hacerlo en carne. Y tú mencionaste, like, los demonios también crean y tiemblan, pero ellos no confían, no obedecen, no viven para Dios. Claro, 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 claro. Por eso es que la revelación de la justicia de Dios en el Hijo no tiene como fundamento lo intelectual. Mira, es que te voy a decir algo. Tú tienes que pasar en todo de lo intelectual a lo concreto, porque tú puedes decir, yo creo en el mensaje de 1872, el mensaje de la educación. Yo creo en el mensaje de la reforma pro salud. Pero ¿cómo crees? ¿Como los griegos? ¿Con filosofía? ¿Como algo intelectual? ¿O crees en el lenguaje de Dios? En el lenguaje de Dios, este mundo en que vivimos está partido por dos lenguajes. El lenguaje griego, que es el lenguaje de lo filosófico, de lo intelectual, de creer porque puedo expresar con mi boca una doctrina, un conocimiento, una enseñanza. O está el lenguaje de Dios. Creer para Dios es lo concreto, es lo real, es lo que tiene que ver con el ser, con la entrega, todo lo práctico. En el lenguaje hebreo, creer significa hacer. Mm. Y la mayoría del mundo cristiano vive en lo intelectual. Entonces, vuelvo al ejemplo. Tú puedes decir, yo creo que el mensaje de la reforma pro salud es verdadero, pero si tú crees y no la vives, bueno, tú crees como los demonios, Wow. ¿ves? Pero tú no Yeah. estás creyendo Wow. en la justicia de Dios, que es experimentar, vivir, obedecer. Recuerdo una vez que hace muchos años estaba en un pueblo de Santander. Bueno, acá Santander es un departamento, un estado, para que me entiendas. Ujú. Y estaba en una iglesia adventista y recuerdo que eso hace muchos años, yo era muy joven, yo tenía, ¿qué te digo? 24, 25, 26 años tal vez, es decir, la mitad de lo que tengo ahora. Y ese sábado en la tarde hubo un médico adventista que era el médico que dirigía el hospital de ahí de ese pueblo y era adventista, dio una clase de salud hermosa y habló de los problemas de las carnes, habló de cómo las carnes embotaban nuestra mente, destruían nuestro intelecto, no nos dejaban, no nos permitían percibir correctamente Ujú. eh, el mundo exterior y lo que estaba sucediendo. Una clase fantástica. Habló, hablando de la parte intelectual, pero de la parte física, cómo producía tumores, artritis, bueno, un montón de enfermedades. Y eso fue el sábado. Pero el domingo yo pasé y lo vi en un sitio donde específicamente
asaban carne y lo vi con un plato de carne comiéndose un montón de carne. Entonces, aquí la cuestión es que este médico, ¿cómo interpretaba el mensaje de la reforma pro salud? Solo en lo intelectual, Mm. pero en la realidad, él no estaba haciéndole justicia a lo que tenía aquí. ¿Ves? Jesús sí le hizo justicia a toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por eso Jeremías dice, actuará en derecho y en justicia. Actuar. Actuar es hacer, vivir, experimentar, obedecer. Ese es el término que hay en Jeremías. Te voy a leer un pasaje bien bonito. So, Está en entonces, el libro de... Dime. intelectual, cuando dices intelectual, prácticamente el concepto sería las personas podemos creer con la mente, pero no confiamos, no aman, no obedecen, así como tú dices, y Satanás se ríe. So, es Claro, como, eso es intelectual, no sentir, claro. Es como creen los demonios. como Porque creen los demonios. mira algo. ¿Los demonios creen que Dios existe? Por supuesto que sí. Ujú. Ellos lo conocen, estuvieron en su misma presencia. ¿Satanás sabe que Dios existe? Por supuesto que sí. O sea que intelectualmente Satanás sabe que Dios es una realidad. Ahora la pregunta es, ¿obedece? No. ¿Ama? No. ¿Vive? No. Entonces, para Satanás, Dios o el conocimiento de Dios es solamente algo intelectual porque en el hecho no hay nada, lo aborrece, aborrece a Dios. Entonces, muchos cristianos viven en esa experiencia, en la experiencia de lo intelectual, y tal vez sucede algo, mira que hay algo interesante. Hay muchos que, por ejemplo, me decía una vez una hermana, que todavía hay hermanos que se engañan con eso, ¿no? Hablando de un hijo, me decía, no, pues, yo le preguntaba, y bueno, hermana, y tus hijos? No, mis hijos, especialmente uno, pues él no está en el evangelio, él consume alcohol, va a bailar, bueno, hace todas estas cosas. Pero lo que sí es que mi hijo todos los sábados va a la iglesia. Él no trabaja los sábados. Mm. Él no trabaja los sábados. Y cuando alguien le habla del sábado, él desviende el sábado. Y yo decía, pobre hermanita, porque ella se está conformando con que su hijo guarda un día que no lo va a salvar. Bueno, es que ni siquiera lo guarda, simplemente cesa de trabajar. Eso lo hacen muchas personas que no trabajan los sábados, cesan de trabajar, ¿ve? Porque cesar es una cosa, guardarlo es otra. Entonces su hijo lo único que hacía era cesar de trabajar, pero ella estaba feliz de que su hijo fuese un borracho, que pasara con mujeres, que llevara una vida libertina, pero que guardara el sábado. Ese es un engaño. Y ese es un engaño en el que están muchísimos cristianos. Y es un engaño en el que no podemos caer nosotros. ¿Ves? Ahora te voy a leer una cita, ¿vale? Ya, so, él no tenía a Jesús viviendo en él. No, no lo tenía. No lo tenía. Y por eso Jeremías habla de la justicia de Dios como una persona. Mm. Porque para que Jesús pudiese ser pudiese actuar en derecho y en justicia, Jesús tenía que tener a su Padre viviendo en él. Mm. ¿Me entiendes? Ujú. Ahora, para que tú y yo podamos actuar en derecho y en justicia, tenemos que tener a Jesús viviendo en nosotros, que es la justicia de Dios hecha carne. No puedo hacer nada por mí mismo. Amén. Te voy a leer la cita. Ujú. Mira lo que dice Isaías 42, 1 al 4, una profecía del Mesías. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido,
en quien mi Yes. alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Nota esto. Esto es bien interesante, muy interesante. Ya te voy a seguir leyendo. Aquí dice esta profecía acerca del Mesías, del Hijo de Dios y su primer advenimiento. Dice que él iba a ser el siervo del Padre, pero dice, he puesto sobre él mi espíritu. Es decir, que para que Jesús pudiese revelar o revelarse al mundo como la justicia del Padre, necesitaba algo, el espíritu de su Padre viviendo en él. ¿Ves? Y ahora mira lo que dice, he puesto sobre él mi espíritu. Y luego dice, él traerá justicia a las naciones. Él traerá justicia a las naciones. Bueno, ¿cómo es esto? O sea que para que Jesús pudiese ser una revelación de la justicia del Padre, hay algo que necesitaba primero tener. He puesto sobre él mi espíritu. Y para que tú y yo podamos ser una revelación de la justicia del Padre revelada en su Hijo Jesucristo, tú y yo tenemos que tener a Jesús. Es imposible que podamos revelar la justicia de Dios al mundo si no tenemos a aquel en cuya justicia se revela el Padre, que es su Hijo. ¿Entiendes? Mira lo que sigue diciendo el pasaje. Interesante. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará la voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad, repite por segunda vez, traerá justicia. Por medio de la verdad traerá justicia. Y luego repite por tercera vez, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. No desmayará ni se cansará hasta que establezca en la tierra justicia. Pero ¿cómo podría hacer eso Jesús? El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová, Isaías 61, me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres y a sanar a los quebrantados de corazón y a dar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel. Entonces, nuevamente Isaías 61 nos dice lo mismo de Isaías 42, para que Jesús pudiese ser una revelación al mundo de la justicia de Dios hecha carne, como hombre tenía que tener el espíritu de su Padre a diario, a diario. Y esa es la revelación, porque no se puede, escucha esto, Brenda, no se puede revelar la justicia de Dios aislado de él. Wow. Solamente podemos revelar la justicia de Dios cuando Él vive en nosotros. Y cuando tú quieres revelar o yo quiero revelar la justicia de Dios sin tenerlo a Él, lo que vamos a revelar es un mensaje intelectual, una información, un concepto teológico. Y lo más lindo es que él no nos no nos obliga, no nos aplasta, no nos domina para eso. La justicia de Dios es mansedumbre, amor, obediencia. Amén. Algo que tenemos que escoger. Claro que sí, claro que sí. Eso es hermoso, hermoso poder entender eso. Quiero leerte una cita más. Está en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 18. Me parece bastante interesante esta cita porque nos revela lo que ya hemos venido hablando en esta charla.
desde el principio, desde Jeremías, ¿no? Así que lo que va a hacer Pablo en Romanos es simplemente explicar lo que ya Jeremías ha dicho. Pero mira cinco lo que dice dieciocho Romanos 5:18. Ok. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por la justicia de uno. ¿Quién es? Jesús. Y por la justicia de él es que viene a todos los hombres la justificación que produce vida. ¿Cómo? Tú no puedes ver a Jesús solamente en la cruz. Si tú miras a Jesús como medio de justificación solamente en la cruz, ya tienes una doctrina evangélica, Mm, ya eres evangélico, porque el evangélico es feliz, bueno, y no hablo de todos los evangélicos, sin duda alguna que debe haber evangélicos que deben estar amando al Señor con todo su ser, lo dice la sierva del Señor, y, 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 y viviendo para Él. Pero en su gran mayoría, en la doctrina evangélica, lo que se enseña es que la justicia de Dios se revela meramente en la cruz. ¿Por qué? Porque el diablo quiere que nosotros lo veamos solamente en la cruz, porque en la cruz tú encuentras perdón y justificación de tus pecados. Pero el diablo no quiere que tú veas a Jesús como la justicia revelada de Dios en 33 años de vida, en obediencia, en dependencia, en total confianza de su Padre. Él no quiere que lo veas así. Y si quitas a Jesús, si quitas a Jesús, todo la justicia que vivió o la revelación de la justicia de Dios en su vida, si quitas eso y lo dejas solamente en la cruz, entonces tú no tienes a quién imitar. ¿A quién imitas? Si Jesús es solamente justificación para ti en la cruz, ¿a quién imitas? Por eso, todo el que tiene a Jesús solamente como una revelación de la justicia del Padre en la cruz, tiene una vida miserable, tiene una vida sin obediencia, tiene una vida de libertinaje. ¿Por qué? Porque no ve a Jesús como una revelación de la justicia del Padre 30 y algo de años. Solamente lo lleva al clímax, que es el Calvario y la cruz. Pero cuando tú ves a Jesús como una revelación de la justicia del Padre, entonces tú experimentas Apocalipsis 14, los mm, 144,000. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. wow, Es amén. decir, Apocalipsis 14 me está diciendo que los 144,000 están siguiendo las pisadas del Maestro de Nazaret. Están siguiendo las pisadas del Hijo de Dios. Entonces, nota que para los 144,000, la revelación de la justicia de Dios no está solamente en la cruz y en el Calvario, tiene que ver con su vida. Y por eso dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Cómo se puede seguir al Cordero por donde quiera que va si lo miras solo en la cruz? Tienes que mirarlo antes, porque para seguirlo hay que Mm, conocer su vida, sus pisadas. ¿Ves? tremendo. Am, y entonces, como por ejemplo, si hablamos de Adán, y no hablando de lo Sí. que dice Pablo, ¿no? Like, Adán desobedeció, el pecado entró al mundo y la muerte vino para todos nosotros. So, esa fue una vida desobediente comparado con el Señor, con Jesús, Claro, claro, porque Él tuvo una vida justa. claro, claro, claro que sí. Así es, exactamente. Quisiera leerte una cita. Ujú. Vamos a ver
si la encuentro, a ver si la encuentro, esta cita que me parece bastante interesante. Es una cita del deseado de todas las gentes. Ujú, Ya que haces esa pregunta acerca de Adán, pues yo ujú. te quiero responder con lo que está escrito. Ya. ¿Cuál fue el problema de Adán? Porque, mira, te voy a decir algo, Brenda. Todos los problemas de nosotros los seres humanos para desobedecer radican en una sola cosa. No vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ese fue el problema de Adán, te lo voy a leer, Ujú, te lo voy a leer. ¿Cuál fue el problema de Adán? Porque sigue siendo el mismo. Y fue el problema de Adán, sin tener inclinaciones al pecado naturales, teniendo una naturaleza perfecta, y este fue el problema. Voy a leerte lo que dice el deseado de todas las gentes. Dice en la página 101: la fe hubiera inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y a obedecer sus mandamientos. ¿Escuchaste eso? ujú. La fe hubiera inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y a obedecer sus mandamientos. Así que la fe te lleva a confiar en toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ahora escucha esto. La presunción Mm. los indujo a transgredir su ley, creyendo que su gran amor los salvaría de las consecuencias del pecado. No es fe la que reclama el favor del cielo sin cumplir las condiciones bajo las cuales se concede una merced. La fe verdadera tiene su fundamento en las promesas y provisiones de las escrituras. Entonces, según lo que hemos leído acá, ¿cuál fue el problema de Adán? Bueno, el problema de Adán fue que no vivió de la palabra que sale de la boca de Dios, porque es que le Ah, sucedió exactamente lo mismo que a Abraham. ¿Qué le mm, sucedió a Abraham? Bueno, el Señor le dio la promesa, bueno, pero a Abraham por lo menos podría decir, bueno, es que ya tengo sobre mi naturaleza más de 2000 años de degradación, ¿ves? Pero ahora a Adán le sucede lo mismo que a Abraham. A Abraham Dios le hace una promesa, mira las estrellas. Volvemos a repetirlo, solamente para que esto se quede grabado en nuestros corazones. Mira las estrellas y si las puedes contar, vas a contar tu descendencia. Pero ¿cómo, Señor, si ya mi mujer está fuera de tiempo? Te mm, daré un hijo en ella. Él debió haber recibido esa palabra. Ahora, en Génesis, hay algo interesante. Mira esto, me parece supremamente interesante. Génesis capítulo 2 versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ahora, aquí salió una palabra de la boca de Dios, y una palabra de la boca de Dios para un hombre que estaba en perfección. Y esa palabra que salió de la boca de Dios traía una provisión, y en esa provisión venía implícita una sentencia de muerte eterna. ¿Qué debió hacer Adán? Creer, pero llegó su mujer y le dijo, mm, ay hermanita, llegó su mujer y le dijo, hizo lo mismo de Sara, llegó su mujer y le dijo, primero la serpiente, el diablo, engaña a Eva y le dice, no moriréis. Ella debió haber creído en la palabra que sale de la boca de Dios, pero le creyó a la serpiente. Y esta ha sido la lucha del bien y el mal. Te voy a decir algo muy interesante, es lo que yo he descubierto. Y luego llega su mujer y antoja a su esposo, llega Eva y antoja a Adán y Adán cede.
¿Qué le faltó? Bueno, por eso Elena de White dice, la fe hubiera inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y a obedecer sus mandamientos. Entonces, la fe siempre me va a llevar a obedecer. Y te digo Mm, algo, es lo mismo que sucedió con Sarai, con Sara y Abraham. Ellos repitieron la historia de Adán y Eva. Pero ahora, ¿cuál ha sido el conflicto desde el Génesis hasta el Apocalipsis? Mira, te voy a decir algo. Lo que inició Brenda como una ruptura de la confianza y la dependencia de Dios y de vivir de cada palabra que sale de su boca, así empezó el pecado. Una mm, ruptura de la fe, de la confianza en Él. ¿Por qué crees que Apocalipsis 14:12 dice que la última generación tiene esto? Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. man. Porque es que la fe de Abraham no nos sirve, Brenda. No creyó. Mm, Y llega la serpiente y le dice, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que coman de ese árbol, se van a abrir tus ojos y conoceréis el bien y el mal. ¿A quién le creyó? Hoy sucede lo mismo, Brenda. Hoy sucede lo mismo. Mira que es interesante. Tú lees en el espíritu de profecía que el Señor nos dice, bueno, tenemos que salir al campo. Bueno, y el Señor no nos dice eso porque Él se vaya a beneficiar. Y la gente piensa que Dios nos dice que salgamos, que vendamos lo que tenemos en las ciudades y salgamos al campo porque el beneficiado va a ser Él. No, es que Él no se beneficia. El beneficiado soy yo y mi familia. mm, El Señor me dice que le ponga cuidado al plan de salud porque viene una crisis global donde van a haber restricciones tan severas que no vamos a poder comprar ni vender. Así que si tienes problemas de diabetes y estás tomando metformina, ¿qué vas a hacer en medio de la globalización? mm. Y si tienes presión alta y estás tomando losartán, ¿qué vas a hacer en medio de la globalización? Entonces el Señor nos da un mensaje como la reforma pro salud, como la salida al campo, el mensaje de la educación, los puestos de avanzada, las escuelas misioneras, las escuelas para niños, para prepararnos para la crisis que viene, para que salgamos de la globalización y no dependamos del sistema de salud del mundo ni la educación del mundo. Nos da ese mensaje. Pero las personas le creen más al diablo. Es que necesito el título. ¿Y yo sin título qué hago? Y es que yo sin título no soy nadie. No, tú no eres nadie si no tienes a Jesús en tu corazón. Ahí es que no eres nadie. Tú no eres Mm, nadie si no tienes la sabiduría del cielo, no eres nadie. Pero si tú tienes a Jesús, lo tienes todo. amen. Si tienes la justicia de Dios revelada en su Hijo Jesucristo, puedes hacer todas las cosas que ni te imaginas y recibir la sabiduría que ni siquiera pasa por tu mente. Wow. Pero a la gente le gustan los títulos. ¿Por qué? Porque le cree más al Opus Dei, le cree más a Roma, le cree más a la globalización. Y el Señor da un mensaje de salud, palabra que sale de la boca de Dios para contrarrestar las enfermedades, para prepararnos para la globalización y para que no dependamos de la farmacología. Pero Mm, la gente le cree más al seguro, a la EPS, a la IPS, no sé cómo se llamará allá en Estados Unidos, al que da los medicamentos. Así que la gente le cree más al sistema que a Dios. Y este ha sido el conflicto desde el Génesis. ¿A quién le vamos a creer? Y la lucha, el conflicto de los siglos entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, ujú. va a concluir con una sola cosa. ¿A quién le crees? ¿De qué vas a vivir? ¿En quién confías? ¿De quién dependes?
Tremendo. Es que Brenda, te digo algo, Dios está buscando hijos en esta tierra, está buscando hijos en esta tierra que confíen en Él y que sean un testimonio vivo como Jesucristo, de que vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mm, A nosotros en la religión nos han hecho creer que aquí lo importante es congregarnos el sábado, que aquí lo importante es tener un mensaje intelectual, mm, que aquí lo importante es que te llames denominacionalmente adventista del séptimo día. Eso, es que al diablo le gusta que pensemos así. mm. Fe, vivir en la justicia de Dios, eso es algo diferente, Brenda. Y por eso Apocalipsis, como se cierra la historia de este mundo en el Apocalipsis, va a ser con 144.000 personas que viven en la justicia de Dios, que son justicia de Dios hecha carne. Eso es. Es que yo creo que a nosotros lo que tenemos que entender es como Pablo dice, ¿no? Que así como la vida desobediente de Adán nos trajo la muerte, la vida obediente de Jesús, esa justicia de uno nos trae la vida. Nosotros no hemos entendido eso. No es intelectual, es una vida compartida. Y que en algún momento podamos decir, como dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y no entendemos esa profundidad de amor. A mí eso Amén. me Así es. molesta, eso a mí. A veces nos olvidamos, no caminamos con Él. Claro que sí. Y lo que te digo, Dios está buscando hijos que dignifiquen su nombre en esta tierra, en medio de una generación perversa como la de los antidiluvianos. Ujú. Nuestro Padre Celestial está buscando hijos que dignifiquen su nombre aquí porque le creen, porque viven en fe. Y como te decía antes, el conflicto y el pecado en esta tierra fue introducido por una sola cosa: falta de fe. Eso Wow. dice Elena de White. La fe hubiera inducido a nuestros primeros padres a confiar en Dios y obedecer sus mandamientos. El conflicto entre el bien y el mal se inició porque no se creyó a la palabra que sale de la boca de Dios y se va a cerrar con personas que van a confiar plenamente en toda palabra que sale de la boca de Dios. Te voy a decir algo. Nuestro Padre Celestial va a mostrarle al mundo, va a mostrarle a los demonios, va a mostrarle a los mundos no caídos que hay personas en esta tierra que confían plenamente en Él como su Hijo Jesús. A nosotros nos metieron el cuento de que tener la fe de Jesús era tener 20 y algo de estudios, Wow. 20 y algo de hojas ahí para leer. Nos metieron ese cuento. La fe de Jesús, total confianza, total dependencia, viviendo de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo quiero leerte una cita que hay en Romanos capítulo 1 versículo 17. Romanos 1:17. La palabra del Señor dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, de principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Ahora me llama la atención que dice, de hecho, en el Evangelio se revela, es decir, que el mensaje del Evangelio, esa buena nueva de salvación, tiene un propósito.
revelar la justicia de Dios. La justicia que proviene de Dios. Pero luego me dice que esa justicia que proviene de Dios, dice, la cual es por fe de principio a fin. ¿Por qué dice de principio a fin? Me está hablando de lo que sucedió con Adán y con Eva. Ujú. Porque te voy a decir algo. Cuando Adán y Eva pecaron, esto es muy interesante. Yo voy a abrir la escritura para leer esto. Pero cuando Adán y Eva pecaron, te voy a preguntar, ¿qué fue lo primero que ellos hicieron cuando pecaron? ¿Qué buscaron? Ocultarse las ramas. Claro, pero después de que, exacto, se cubrieron. Y a mí me parece algo interesante esto que dice Génesis capítulo 3. Mira esto. A mí me parece tan hermoso como Dios se acerca al pecador. Es, es algo de lo que tenemos que aprender mucho nosotros. Esto es tremendo, hermana. Génesis 3:8. Yo quiero que, si puedes, lo leas conmigo. Ujú. Pero es hermoso esto. Génesis 3:8 dice, voy a leer desde el 7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos, cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando uno se ve frente al pecado, quiere a veces tapar el pecado de uno, como lo hicieron Adán y Eva, con hojas de higuera. Ujú. Pero luego miro yo que el Padre Celestial, que su Hijo Jesucristo, entendiendo la condición mía y entendiendo que mi justicia son trapos de inmundicia, como dice Isaías, el profeta, son hojas. El Padre viendo eso, viendo que yo quiero tapar mi pecado con mi justicia, se acerca a mí de una manera particular. Versículo 8. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mira, hay algo que sabe Satanás. Esto es importante entenderlo en la justificación por fe. Satanás sabe que el pecado crea una ruptura. Mm. Hay algo que el hombre hace por naturaleza cuando peca, y es que empieza a distanciarse de Dios. ¿Por qué? Porque se siente indigno, Ujú. pero por algo más, porque el pecado produce miedo. Es Mm. decir, tal vez en primera instancia, cuando nosotros pecamos, hay deleite en el pecado, hay deleite en comerse algo que Dios dice que no debemos comer, un bistec de pollo, de carne. Hay placer en eso para el paladar, pero después, cuando hay el conocimiento y todavía la conciencia es sensible y no está entenebrecida, hay remordimiento. Así que Satanás te induce a pecar, nos induce a pecar, porque él sabe que el pecado genera una ruptura entre el cielo y nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado produce en mí algo que me aleja de Dios, miedo. Y yo empiezo a ver al Creador no como un Dios de amor que me ama, me quiere redimir, me quiere salvar, que dio a su Hijo para que pagara por mis pecados, para que me impute su justicia y me imparta con su espíritu su justicia también. Ya no lo veo así. Siento miedo hacia Él. Y mira lo que dice la Escritura en Génesis 3:8. Ujú. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahora,
Me encanta cómo Dios se acerca al pecador. Qué manera tan increíble. Mira lo que dice el verso 9. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Él respondiendo, esto es lo interesante, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Ujú. ¿Por qué tuvo miedo si antes de pecar, cuando leemos el espíritu de profecía, dice que Adán se deleitaba y Eva se deleitaban en la Mm, presencia de Dios, en obedecerlo y que sentían un amor espontáneo por él? Pero ahora la desobediencia produce algo en Adán, miedo, miedo. miedo. ¿Sabes que por eso es que en Juan 5 dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor? Wow. ¿Entendemos eso? Ahora, tuvo miedo, pero antes no tenía miedo. Ahora, ¿qué me hace el miedo? ¿Qué produce el miedo en mí? Esconderme de la presencia de Dios. Así que Ujú. cuando un creyente peca, se siente tan indigno que se le quitan las ganas de orar, de estudiar la Biblia, y Satanás sabe que eso le da mucho éxito. Así que lo que va a hacer Satanás es tratar de hacerlo pecar en cualquier cosa para que el creyente instantáneamente se aparte, como lo hizo Adán acá, de la presencia de Dios por temor. Pero Mm, Dios, que conoce la debilidad del ser humano y que conoce que por nosotros mismos no podemos salvarnos en nuestra justicia, ¿cómo lo busca? Como si no entendiera lo que estaba pasando, como si no supiera, buscando una respuesta del hombre, no de justicia propia, sino de arrepentimiento. Y mira esto tan interesante. Verso 10. Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, el Señor pregunta como si no supiera. ¿Sabes por qué? Quería encontrar una respuesta de arrepentimiento. mm, Quería escuchar del hombre, que el hombre le dijera que estaba equivocado, que había fallado, pero lo único que encuentra es una respuesta de justicia propia. Y por eso el padre tiene que revelarles a su hijo, porque el hombre no fue capaz de aceptar su culpa como nosotros a veces no somos capaces de aceptar nuestras culpas. Entonces Dios le preguntó, versículo 11, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y pregunta el Señor como si no supiera, buscando una respuesta de arrepentimiento. ¿Acaso has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? El hombre le respondió, miren la respuesta de Adán, una respuesta de justicia propia. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Yo no sé cómo se sentiría Eva en ese momento. Yo no sé cómo se sentiría ella. Y luego el Señor le dice a la mujer en el versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Hermana, ¿quién se justificó ahí? Adán y Eva. Adán se justificó con Eva y le echó la culpa a Dios. La mujer que me diste. O sea, claro. si fui engañado fue por esa mujer que usted me dio. Le pregunta a Eva y ella dice, fue la serpiente. Pero la serpiente, ¿quién la creó? O sea que en este caso, el culpable ante el hombre fue Dios. Así que el Señor hace algo, hace el primer sacrificio. Mm, Y en ese primer sacrificio, supongo yo que sería un cordero, no lo dice la escritura, pero vamos a suponer, vamos a especular un poquito. mm, Vamos a decir que fuera un cordero. En ese primer sacrificio, Adán ve que se derrama la sangre del cordero en la tierra y ve gemir a ese cordero de dolor, inocente. Y por primera vez
Adán dimensiona lo que pasó. Y el Señor ahí, en ese derramamiento de la sangre, le revela la justicia imputada de su Hijo. Wow. Pero luego el Señor hace algo, le revela la justicia impartida. Toma la Amen. piel de ese sacrificio, la piel, le quita las hojas de higuera y lo viste con la piel del cordero. Le revela la justicia impartida. Así que en el primer sacrificio que se hizo en el Edén, el Señor reveló los dos principios de la justificación por fe a Adán. Eso no viene de Mm. Jones y de Wagoner. ¿Quién dijo? Eso viene Wow. desde el Edén. Le revela la Tremendo. justicia imputada por la cual serían perdonados en el derramamiento de la sangre de ese cordero. Y le revela la justicia impartida, Ujú. cubriéndolo con la piel del cordero. ¿Qué me está diciendo el cielo? ¿Qué le dijo a Adán? En la sangre de mi hijo será perdonado y con el espíritu de mi hijo será transformado. Esta es la justicia que le ofrezco para que pueda ser redimido. Y le quitó las hojas de higuera. Mm. Y te voy a leer nuevamente lo que dice Romanos 1:17. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y la sierva del Señor dice algo muy interesante. El mensaje para los jóvenes, página 32. La justicia por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados Mm. es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo. La segunda, nuestra idoneidad para el cielo. Te voy a decir algo. Jesús, claro, algún día tal vez tengamos tiempo de hablar de esto, Ujú. pero Jesús, para la gran mayoría de los cristianos, no es una justificación completa. ¿Por qué? Porque si tú miras Génesis, pero te voy a dar otro ejemplo de eso. Si tú miras Génesis, Ujú. la revelación de la justicia del Padre está en el sacrificio que se hizo delante de Adán y Eva, y en ese sacrificio se reveló la plenitud de la justicia del Padre en su Hijo, derramando su sangre y vistiéndolos con la piel del cordero. ¿Ves? Ujú. A los israelitas se los reveló de una manera diferente. Éxodo capítulo 12, no te lo voy a leer, lo pueden buscar los hermanos que escuchen. Ujú. Pero Éxodo 12 habla de la Pascua. Y tú sabes que la Pascua se celebraba el día 14 del primer mes entre las dos tardes, es decir, a las 3 de la tarde, que era un tipo o figura de lo que había de venir, que era la realidad que era Jesucristo muriendo en la cruz. El primer mes, el día 14 a las 3 de la tarde, tal como murió el Salvador. Así que el tipo se cumple con el antitipo, se encuentra con el antitipo, la sombra con la realidad, con el cuerpo, ¿no? Esto lo explica Pablo en Colosenses 2:14, eh, 2:17, lo explica Elena de White en varias partes, pero hay algo interesante. En la Pascua, los israelitas tenían que tomar el cordero y con la sangre del cordero pintaban los dinteles de sus puertas, que Ujú. de hecho la palabra Pascua lo que quiere decir es pajé, pasar por alto, pasó por alto nuestros pecados pasados. Entonces con la sangre marcaban los dinteles, Ujú. pero luego tenían que tomar ese animal y comérselo. Así que nuevamente el Señor les está revelando que en la sangre de ese cordero son perdonados, pero que no basta, porque eso es solamente la justicia imputada, el perdón en la cruz. Ahora tienen que comerse al cordero, ser llenos de él, totalmente. Les Ujú. está revelando la justicia impartida. Justicia imputada y justicia impartida, tanto en el Edén
Para Adán y Eva revelado en el derramamiento de la sangre de ese animal que fue sacrificado y vistiéndolos con las pieles, tanto en la Pascua, derramando la sangre del cordero y comiendo su carne. Mm. Ahora, Wow. el punto de esto es que para muchos cristianos Jesús no es una justificación plena que viene del Padre. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de personas le atribuyen la justicia impartida, que es la santificación, a otro y no a Jesús. Pero tú ves en el Génesis Wow. que esos dos principios están revelados en Jesús. Tú ves en la Pascua que esos dos principios están revelados en Jesús. Y cuando tú le atribuyes la santificación a un tercero, entonces ya Jesús no es justificación completa para ti como pecador, porque solamente le estás atribuyendo la justicia imputada, es decir, el perdón. Jesús murió por mí, me justificó. Bueno, y la impartida, mira lo que dice acá. Te voy a leer una cita que me llevó hace muchos años a estudiar más el mensaje de la justificación por fe. Alza tus ojos, página 83. Mira lo que dice. La gran verdad central del Evangelio, la gran verdad central del Evangelio, alrededor de la cual se agrupan todas las verdades, es la de Cristo crucificado como expiación. Todas las otras verdades son tributarias de esta. Entonces, hay un gran problema y es que nosotros no logramos todavía entender que Jesús es nuestro único medio de justificación. Entonces, existen los que quieren buscar una justicia impartida en otro y no en el Espíritu de Cristo. Mm. Existen los que quieren, como nos dice el apóstol Pablo, no sé si puedo continuar, todavía tenemos algo de tiempo. Sí. Amén. No sé si, escucha esto, existen los que quieren buscar una justicia que no es la que está revelada por Dios en su Hijo Jesucristo, sino que la quieren buscar aparte. Vamos a buscarla en el libro de Filipenses. Filipenses nos habla de este otro tipo de justicia en la cual cientos y miles, podría decir que millones de adventistas viven, y por supuesto yo viví muchísimos años en esa justicia. Creo que hasta ahora estoy empezando a entender lo que realmente significa vivir en la justicia de Dios. Pablo empieza a hacer una exposición de su vida pasada y de cuál era su experiencia. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, empieza a hacer alarde de su nacionalidad y de los ritos, del linaje de Israel, su nacionalidad, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Y luego dice, en cuanto a la ley, fariseo. Está hablando de lo intelectual, del conocimiento. Verso 5. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Pero ahora escucha esto. En cuanto a la justicia, que se basa en la ley, irreprochable. Quiere decir que ahora no solamente están los que quieren buscar una justificación en un tercero fuera de Cristo, la justicia impartida y solamente ven a Jesús como justicia imputada, sino que ahora hay un grupo que está viviendo en la justicia de la ley y cree que la justicia de la ley es la que lo va a justificar. Te voy a poner un ejemplo de eso. El adventista que se conforma con guardar el sábado y se conforma con la vida mediocre que tiene y no anhela santificación, abandono, repudio del pecado. Y entonces la justificación para este adventista
se basa en la ley, en un mandamiento. La justicia que busca el católico, que es moralista y es un católico que no miente, que no comete adulterio, que no roba, Mm. nunca ha matado a nadie y cree que el moralismo de sus buenas obras lo va a conducir al cielo, pero se le olvida que la justicia es revelada en una persona que caminó en esta tierra, se llama Jesús. Y entonces Amén. ahora el Salvador son sus obras, no la persona de Jesús. Y por eso el católico se esfuerza por vivir una vida recta, el buen católico, ¿no? Porque la mayoría no lo son. El buen católico que quiere hacer las cosas bien, pero en la justicia de lo que su iglesia le enseñó. Y Pablo dice acá, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, verso 6 que se basa en la ley irreprochable. Pero luego dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora viene Pablo hablándonos de la experiencia presente de él después de que conoce a Jesús. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Y ahora dice algo, por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, ¿qué es lo que quería Pablo? Llenarse de Él. Y Mm. ahora escucha esto que dice el verso 9. Y ser hallado en Él, en Jesús, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Entonces, aquí hay algo interesante, de lo cual vamos a hablar próximamente. Ujú. Tal vez sea el próximo lunes en el otro estudio. Amén. La justicia de la ley versus la justicia de la fe. Entonces, aquí tenemos un hombre que dice, yo quiero ganar a Cristo para ser hallado en él, no teniendo mi justicia que se basa en la ley. Ahora, quiero leerte ya para terminar Quería, una cita que me parece quería preguntar, supremamente ah, interesante. antes de Dime. que te vayas a la cita que yo sé que va a estar bueno, al principio yo no podía entender lo de imputada, impartida, pero como estuvimos estudiando con mi hija este viernes pasado, yo lo entendí así, no sé si algunos lo pueden entender mejor, pero tú lo dices de la mejor ejemplo, pero eres como que un niño está caminando y se cae en un charco y se ensucia todo. Y viene Jesús y le da su justicia, o sea, le da su ropa, lo perdona y lo abraza y le da, empieza todo limpio. Y después le dice, dame de mi mano y caminamos juntos. Eso es la santificación. Ok. Amén. Algo así como fácil para mí de entender. Y todo lo que dices yo ya lo puedo entender mejor. Amén. Ahora te voy a dar un ejemplo. Ya vimos del Edén, un ejemplo. Lo vimos en Éxodo, pero ahora te voy a dar un ejemplo muy interesante, Brenda. Ujú, Escucha algo. En el Nuevo Testamento Jesús reveló los dos principios de la justificación por fe en la parábola del buen samaritano. ujú. Tú sabes que Elena de White en Palabras de Vida del Gran Maestro dice que el buen samaritano en esa parábola es Jesús. Mm, Ella explica eso. Pero ahora nota que hay un hombre que es asaltado por un ladrón, ujú. robado, herido y lo deja medio muerto. Juan 10 dice, el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir. Es decir, que aquel ladrón es Satanás, que Mm, destruye la vida, la salud, te roba la salvación, te roba la tranquilidad, te roba tu familia, te quita la paz, te roba la redención. Él es el ladrón en la parábola. ujú. Pero llega el buen samaritano y hace algo interesante. Yo te voy a preguntar, ¿qué hizo el buen samaritano cuando encontró a este hombre que estaba a punto de morir
herido, magullado y a punto de morir, ¿qué hizo en el instante antes de montarlo en su cabalgadura y llevarlo al mesonero? ¿Qué hizo con él? ¿Qué le aplicó en sus heridas? Aguantos. Aceite y vino. Ujú. El vino, símbolo de la sangre de Jesús, justicia imputada, el perdón. Y el Wow. aceite, símbolo del Espíritu de Jesús, justicia impartida. Esto es súper Wow. interesante, porque ahora vemos que Amén. Qué lindo. las heridas del pecador solamente se van a sanar con los dos principios de la justicia que el Padre le entrega al pecador a través de su Hijo, que son impartida y imputada, imputada y impartida, perdón y santificación. Mm. Es que te voy a decir una cosa, yo he hecho un estudio por toda la escritura y no hay libro de la Biblia, de Génesis al Apocalipsis, en el cual el Señor lo que quiere enseñar no es justificación por fe. Siempre. En todo. Wow. Amén. Ahora, te voy a leer la cita, ¿vale? Ya. Mira cómo explicó el Señor en Mateo 6:33 lo que es la justicia. Mateo 6:33, hablando de los afanes de esta vida y las cosas temporales, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando está hablando de que buscar el reino de Dios y su justicia, no está hablando de un mensaje, está hablando de una persona, la justicia de Jesús, como lo dice Jeremías 23:6. Mm. Pero ahora es más, Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Oh, qué cosa tan interesante esta, tener hambre y sed de justicia. Pero esa hambre y sed de justicia no es de un concepto intelectual o de una ideología, de una causa, como enseñan los comunistas, que van a establecer justicia. Tú sabes que tanto el comunismo como el capitalismo, la izquierda y la derecha son simplemente agendas del diablo y él trabaja con ambas. Exacto. Pero hay una cosa, el comunista promete justicia social, pero lo hace con una ideología. El capitalista promete justicia a través de la creación de la empresa, de la inversión extranjera, de un montón de cosas, pero es una ideología. Mm. Pero Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, hambre y sed de justicia. Y está hablando de una persona. Y mira cómo lo explicó Jesús, nuevamente enseñando justificación por fe. Termino con esto, nuevamente, en el libro de Juan. ¿Qué significa tener hambre y sed de justicia? Significa, significa desear tanto a Jesús, parecerse a Él, imitarlo a Él, vivir para Él, ser como Él, que tú lo único que deseas es ser llena de Él todos los días, con hambre, con sed. Es una búsqueda de Él continua. No se puede vivir sin Él como no se puede vivir sin alimento y sin bebida. Es algo que sale del conocimiento teológico de las ideologías y las filosofías cristianas. Tiene que ver con querer, desear a una persona viviendo en ti. Amén. El Señor Jesús explicó esto y yo le explicaba esto a unos hermanos. A ver, te leo la cita y luego te cuento el relato, ¿vale? Ujú. Pero mira lo que dice en el libro de Juan. Juan, eh, te voy a leer.
el capítulo, ay, estoy en Hechos. Dame un segundo, Ujú. lo buscamos sin afán. Juan, capítulo 6 y versículo 53. Mira cómo Jesús explica justicia imputada y justicia impartida, justificación por fe. Recuerda que justicia imputada es Cristo perdonándome en la cruz del Calvario mis pecados. Ujú. Justicia impartida es Cristo desde el lugar santo y santísimo impartiéndole a los creyentes su mismo espíritu, tal como dice Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Él es Mm. justicia imputada. El espíritu de Jesús es mi justicia imputada, no otro. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Romanos 8:15. Pues no hemos recibido espíritu de temor, sino el espíritu de adopción, el cual clama, Abba Padre. Espíritu de adopción. ¿Cuál es el espíritu de adopción? El espíritu de Cristo. Y si tú lees Efesios 1:5, dice, por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Así que la adopción es por medio de Jesucristo en la justicia que el Padre le ofrece al pecador, en la imputada y la impartida, en el perdón y la santificación. Soy adoptado como hijo. Pero te voy a leer ahora sí la cita, porque en esta cita Jesús explica justificación por fe y explica lo que dijo en Mateo 5:6, lo que significa tener hambre y sed de justicia. ¿Por qué no dijo solamente hambre? ¿Por qué no dijo solamente sed? Te voy a leer. Juan 6:53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, la Pascua tenían que comerla. Era un símbolo de que tenemos que ser llenos de Jesús. Si no coméis la carne del Hijo de Dios, y ahora mira lo que dice, y bebéis su sangre, justicia imputada, perdón y santificación, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Está hablando de los dos medios o de los dos principios de justificación que el Padre ofrece a través de su Hijo, perdón y santificación. Mm. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Qué hermoso mensaje Amén. de justificación. ¿Ves? Amén. Así que el Señor, Brenda, nos hace el llamado para que nosotros vivamos en hambre y sed de justicia. Pero te voy a decir algo, eso no es algo que se pueda adquirir en un día. Es más, te voy a decir Mm. algo, las profecías de Daniel y el Apocalipsis, por ejemplo, Daniel 12:3 dice, los entendidos resplandecerán hablando del pueblo de Dios en el fin del tiempo, como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Bueno, ¿quiénes son esos que enseñan la justicia a la multitud? No los que enseñan un concepto teológico, Mm. los que llevan a las personas a Jesús como fuente de justificación y Wow. vida eterna. Ahora, le decía yo a unos hermanos que tomaron el bautismo lo siguiente. Hay cientos de personas que se han bautizado por inmersión y no están bautizados porque no han creído. Me preguntaban que por qué. No, pues es que es simple. Es que la Biblia en Hechos 2:38 dice algo interesante. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, quien fue antes anunciado. Nuevamente está enseñando justicia imputada, impartida, perdón para que los pecados sean borrados y tiempos de refrigerio cuando envía a Jesucristo, que fue anunciado, es decir, a través de su Espíritu. Pero ahora viene, por todo lado está la justificación por fe, Brenda.
Mm, Pero ahora viene algo. Si tú te bautizas, si te bautizas, y resulta que bautizada todavía tienes remordimiento porque en el pasado cometiste pecados, porque tal vez yo no fui un buen padre, tal vez en el pasado no fui un buen esposo, porque cometí errores, porque le fallé al Señor. Y resulta que el día que te bautizas, Jesús toma todos tus pecados, dice Romanos 3:25, y los deja en el pasado, pasando por alto en su paciencia los pecados pasados, dice Romanos 3:25. mm, Pero también el profeta dice que toma mis pecados y los echa en el fondo de la mar y nunca más se olvida de ellos, se acuerda de ellos. Y entonces te bautizas, pero al otro día de que te bautizas, te estás acordando de los pecados pasados y mortificándote con sentimientos de culpabilidad, con remordimientos. mm. Entonces te has bautizado porque no has aceptado el perdón de Dios, porque el perdón de Dios trae gozo en el corazón, trae paz, trae olvido. Wow, amén. Así que cuando recibimos el perdón de Dios en el bautismo, tenemos que hacerlo por la fe y creer que mis pecados fueron borrados y empiezo una nueva vida en Cristo. Y ahora de que tengo que estar pendiente, porque ya recibí la justicia imputada, fui perdonado en la sangre del Cordero. Ahora tengo que comer al Cordero todos los días para no seguir pecando de manera voluntaria. Amén. Eso es justificación por fe, Brenda. Amén. ¿Cuánto nos cuesta entender el plan de la salvación? Necesitamos entenderlo sin duda alguna, plenamente. Amén. Precioso. Amén. Esto fue un buen estudio. Seguimos hasta el próximo lunes entonces. Amén, amén. So, agradecemos nuevamente a Henry, al Señor, por este estudio, a la luz recibida al abrir su palabra. Damos gracias también, Claro que sí. que fue tremendo, que sigamos escudriñando las escrituras y así podamos aprender. Yo misma estoy aprendiendo mucho sobre esto, era lo que me faltaba. Pero con la ayuda de Dios estamos aquí. El próximo lunes, hermanos, tendremos esta misma reunión para seguir profundizando en la verdad y permitir que la justicia de Dios siga revelándose en nuestras vidas. Así Amén. como dice ese versículo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Amén. So, haces una oración. Vamos a orar. Amén. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por la bonita oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Te Amén. suplicamos que la justicia que nos das en tu Hijo Jesucristo se manifieste en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a recibir a Jesús, tu Hijo, como único medio de justificación. En la justicia imputada, perdonados; en la justicia impartida, santificados. Amén. Bendice a cada uno de los hermanos que escuchen esta sencilla enseñanza y que podamos sentir hambre y sed de tu Hijo Jesucristo. Lo rogamos en su santo nombre. Amén. Amén, Señor. Amén.